Hola a todos, a todas, muy bienvenidos a una nueva cápsula de lengua y literatura. Aquí estamos desde el preuniversitario junto a ti de la ilustre Municipalidad de Talca. Hoy para trabajar una clase desde los textos expositivos con la excelentísima profesora Victoria Muñoz. Te saludamos, Victoria, ¿cómo estás? Hola Franco, muy contenta de estar nuevamente acá con una cápsula. Hoy veremos un texto que nuevo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? No lo hemos trabajado con anticipación, así que estoy muy ansiosa de iniciar. Bien, pues entonces calmemos la ansiedad y vámonos directamente a lo que nos convoca. Vamos a trabajar, recordemos que estamos en el marco de la preparación para la PDT, la prueba de transición de comprensión lectora, que ya tiene su fecha por allá por las primeras semanas de diciembre. Exacto, ya tenemos fecha. Sí, ¿cierto? Vamos a trabajar entonces los textos expositivos, específicamente uno de ellos que es la infografía. Exacto, como tú acabas de mencionar, hoy vamos a trabajar un texto expositivo, la infografía, un texto muy novedoso a mi parecer, ¿cierto? Rompe un poco los esquemas de estos textos en prosa que estamos tan acostumbrados a leer, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos de texto expositivo. Bien, traigo una cita, ¿cierto? De lo que es la infografía como definición y se las voy a compartir. Una infografía es una combinación de elementos visuales que aporta un despliegue gráfico de la información. Se utiliza fundamentalmente para brindar una información compleja mediante una presentación gráfica que puede sintetizar o esclarecer o hacer más atractiva su lectura. Esto es el manual del estilo de Clarín. ¿Qué te parece? Me parece súper bien. Creo que cuando nos enfrentamos en la PDT y aparezca una infografía, no tenemos que subestimarla, no tenemos que pensar que por ser un texto más breve nos vamos a tomar más a la rápida la pregunta. Todas las preguntas valen el mismo puntaje, por tanto, todas las preguntas requieren de la misma atención. Y de hecho, lo que tú mencionas hay que tomarlo a nuestro favor. Es un texto que presenta, como muy bien dice nuestra definición, una combinación entre imágenes y texto. Ya también se ocupan gráficos, por ejemplo. Por tanto, todo este tipo de información es presentada de una manera más atractiva, lo que nos va a motivar la lectura, ¿cierto? Así es, profesora. Vale decir que la infografía parte de los textos expositivos, y los textos expositivos lo que tienen como naturaleza de ser, su razón de ser, es entregar información. Entonces, como bien dice aquí, la infografía entrega información mediante también de recursos no lingüísticos, que son las imágenes, los colores, los símbolos y signos que aparecen en ella. Exacto. Mira, aparece acá una foto, ¿cierto?, de lo que es la página del DEMRE, donde se publican constantemente, por ejemplo, ejemplos de preguntas, que es el que vamos a ver ahora, los temarios que ya están disponibles hace harto tiempo atrás, y es importante que los estudiantes se vayan familiarizando con esta página. Yo sé que varios ya constantemente la están revisando, así que quisimos incorporar esto por la misma razón. La pregunta que vamos a ver ahora es un ejemplo que fue extraído, ¿cierto?, de esta página. Si vamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta que de esta manera nosotros encontramos la pregunta que vamos a trabajar hoy, ya como publicación de nuevas preguntas de prueba de transición. Esto quiere decir que la infografía, ¿cierto?, se integra a este tipo de texto, a los tipos de textos que se preguntan en la PDT. Esto es del proceso de admisión del 2021. ¿Ya? Hay ejemplos de estas nuevas preguntas de matemática y también de comprensión lectora. ¿Ya? Bien, nos vamos entonces a nuestra pregunta. Acá se nos presenta una infografía que habla sobre la fragata portuguesa. Lo podemos ver básicamente por el título, ¿cierto? Entonces nos dice: cuídate en la playa, precaución, fragata portuguesa. Hay un letrero, hay una imagen significativa, un color amarillo, ¿cierto?, que nos atrae y nos dice que precaución, fragata portuguesa, que es esta imagen que va a estar constantemente en las playas, ¿cierto? Cuando está esta bandera es porque tienen que tener precaución, ¿cierto? Y tiene una serie de elementos. Ahí está lo que es la fragata portuguesa, ¿cierto? Tiene sus imágenes donde se describe las partes, lo que provoca el daño, ¿cierto?, en la piel. En caso de picadura,
qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Y ante la picadura también, ante la presencia, cuáles son los pasos que debe hacer la persona que se ve involucrada con esta picadura, ¿verdad? Perfecto. Y tenemos además, muy importante, la fuente, ¿cierto?, de nuestra información que está abajo en los logos, ¿cierto? Está el logo del Ministerio de Salud, el de la Marina, ¿cierto?, los teléfonos en caso de este tipo de contacto, ¿verdad? ¿Qué te parece? Así es. Me parece súper bien, me parece que cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de texto, en este caso a esta infografía, tenemos que tratar de poder identificarla también con nuestras experiencias personales. Por eso recuerden que el cuarto medio es un año para ampliar nuestro bagaje cultural. En ese sentido, es bueno que cuando nosotros enfrentamos este tipo de texto, por ejemplo, que habla acerca de la fragata portuguesa, lo veamos también desde la cercanía, que, si es que nosotros tenemos alguna experiencia con ella. Porque así se nos haría más fácil, así se nos va a hacer mucho más, vamos a adherirnos mucho mejor al contenido del texto. Es una pequeña... Muy bien. Una pequeña recomendación. Nos vamos a ir a la pregunta, dice pregunta número 3, porque esta fue extraída de una serie de preguntas del documento que le mostramos anteriormente, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de esta infografía? ¿Ya? Recuerden ustedes que es muy importante para llegar a la respuesta correcta comprender lo que se nos está preguntando. ¿Cuál es el propósito de esta infografía? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cierto? ¿Por qué fue creada? ¿Por qué es difundida? ¿Cierto? ¿Qué se espera? Entonces, tenemos como alternativa A, informar sobre dónde acudir si se encuentra con una fragata portuguesa. B, instruir acerca de los mecanismos de ataque de una fragata portuguesa. C, prevenir sobre los riesgos de contacto con una fragata portuguesa. D, exponer cómo disminuir los efectos de la picadura de una fragata portuguesa. ¿Qué te parece? Me parece bien, me parece que hay algunas alternativas que nos podrían hacer pisar el palito, como decimos, hay algunas alternativas medias trampas que nos podrían sacar de nuestro foco, que es la respuesta, que es la alternativa correcta, por supuesto, y hay otras que hay que descartar de frentón. Exacto. Por ejemplo, ¿tú cuál descartarías de frentón, como dices? Me iría por los verbos. Aquí si nos fijamos hay verbos como informar, instruir, prevenir y exponer. Creo que ante lo que aparece aquí como informar o prevenir, sacaría exponer, porque dice exponer cómo disminuir los efectos de la picadura de una fragata portuguesa, y creo que en realidad aquí lo que está haciendo es hablar de la fragata portuguesa en sí, directamente, en general, y no de los efectos que tenga ella. Perfecto. Mira, diste en el clavo con algo muy importante, y si vamos a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva, nos damos cuenta que como consejo muy importante es leer cada elemento de la infografía. ¿Por qué? Se nos está preguntando por el propósito, y como tú muy bien mencionaste, ¿verdad? El propósito requiere de la comprensión global de la infografía, no específica, ¿cierto? Entonces vamos a leer cada elemento de la infografía. Bueno, nosotros ya lo hicimos al inicio, ¿verdad? Está el título, cuídate en la playa, precaución, con letras rojas, ¿verdad? Fragata portuguesa, precaución, está el banderín. Cuando nosotros vamos a las costas chilenas, ¿cierto? Este es el banderín que nos advierte cuando hay presencia de fragata portuguesa, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, qué hacer en caso de picadura, ¿verdad? Ante la presencia, qué es lo que debe hacer, ¿cierto?, el visitante, y obviamente el logo de las instituciones que elaboran esta información. Por tanto, como paso número 2 es integrar las distintas informaciones del texto, ¿ya? O sea, nosotros por sí solo acabamos de verlo todo por sí solo, ¿verdad? Cada uno separado. Y ahora lo que tenemos que hacer es integrar esto e interpretar qué tienen en común. ¿Qué podrían tener en común todos estos elementos, Franco? Que nos están tratando de ayudar para que no nos pique la fragata portuguesa. Exacto, ¿cierto? En común eso es lo que tienen. Por tanto, si nos vamos a la siguiente, nos podemos dar cuenta que la alternativa correcta es la C. Prevenir sobre los riesgos de contacto con una fragata portuguesa. Ahora, ¿por qué no pueden ser las otras alternativas? ¿Cierto? Porque son específicas. ¿Ya? Acá nos están preguntando por el propósito, o sea, lo global. Dice, informar sobre dónde acudir si se encuentra con una fragata portuguesa.
esa información sí está en el texto. ¿Te das cuenta que este tipo de alternativas son las que pueden confundir a nuestros estudiantes? Porque efectivamente, si nosotros nos vamos a la infografía, nos damos cuenta que sí hay información sobre dónde acudir, ¿cierto? Cuando esto ocurra, cuando nosotros tengamos presencia o contacto con la fragata portuguesa. Sin embargo, es algo específico que está en una parte de esta infografía. Lo mismo vemos en la alternativa B, instruir acerca de los mecanismos de ataque de una fragata portuguesa, también está la información, y lo mismo que la D, exponer cómo disminuir los efectos de la picadura de una fragata portuguesa. Por tanto, la alternativa que engloba, ¿cierto?, todas las anteriores, porque habla del propósito de manera global, es la alternativa C, prevenir sobre los riesgos de contacto con una fragata portuguesa. Muy bien, creo que es válido acá mencionar de que las alternativas no se trata de cuál es verdadera y cuál es falsa. Aquí se trata de encontrar la alternativa más determinante, y en eso tú lo has dicho muy claramente. Hay una alternativa que es más global, es decir, que incluye, que abraza a las otras alternativas que pueden ser, si bien verdaderas, pero son muy específicas o son menores dentro de esto, cuando nos encontramos con una alternativa como la C, que es mucho más amplia y que nos termina entonces otorgando la respuesta correcta en este caso. Claro, y además que la pregunta nos invita a la comprensión global. ¿Cuál es el propósito de toda la infografía? No Así de una es. parte de una sección. Muy bien, Franco. Excelente estudiante. Un 7. Muchas gracias, Vamos profesora. bien. Vamos a la siguiente pregunta, que es la número 4. ¿Qué elementos de esta infografía tienen como objetivo el dar credibilidad a la información? A. El uso de imágenes explicativas. B. La entrega de instrucciones precisas. C. La extensión breve de los textos. D. El respaldo de instituciones públicas. Bien, nos están preguntando por la credibilidad. Ya, cuando nos pregunta por la credibilidad, ¿qué quiere decir esto, compañero? ¿Cómo hacemos nosotros para poder creer justamente en esta infografía? ¿Qué necesitamos saber nosotros? ¿Cuál es el respaldo que está dando entonces la infografía? Porque nosotros Exacto. podríamos leer esto y decir, esto puede ser mentira. Hoy que vivimos en el mundo de los fake news, podemos decir, no, esto puede ser mentira. Exacto. ¿Cómo creo yo que realmente esto es verdadero? Bien, bueno, vamos a la siguiente y presenté 2 pasos, ¿cierto? En la siguiente presentación, exacto. Lo que tú muy bien dices, ¿cierto? Primero tenemos que identificar al emisor. ¿Quién creó esta infografía? ¿Quién me quiere dar esta información? ¿Cierto? Eso nos va a ayudar a la credibilidad y al apoyo de las fuentes, ¿verdad? Que tanto, lo que tú mencionaste es tan cierto, estamos llenos de fake news y qué importante, ¿cierto?, identificar cuando una fuente es confiable y que es lo que nos está preguntando también la pregunta número 4. Entonces, vamos a identificar al emisor. ¿Cómo podemos identificarlo en una infografía? Por los logos. Bien, qué buen estudiante, excelente, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, esta infografía totalmente nosotros vamos a identificarla con los logos. Ya los logos son, en este caso, el emisor. Y nos encontramos que está el logo del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y también el de la Armada, ¿cierto? Y los teléfonos correspondientes a cada una de estas instituciones. Entonces, como paso número 2, nosotros vamos a evaluar, ¿ya? A partir de que ya sabemos quién es el emisor, vamos a evaluar si se trata de una persona o institución que tenga la autoridad para referirse al tema, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, ¿el Ministerio de Salud y la Armada tendrán, ¿cierto?, la autoridad para referirse a este tema? Totalmente, yo creo. O sea, que ya que salga el logo del ministerio y del gobierno, nos da un respaldo más que amplio para nosotros creer justamente en lo que está diciendo la infografía. Exacto, y también el tema de la Armada, ¿cierto? Ellos son especialistas en todo lo que pasa dentro del océano, costas, ¿cierto? En las sí. costas, son quienes de alguna manera vigilan, cuidan nuestras costas, por tanto ellos saben acerca de esta situación, y el Ministerio de Salud obviamente que tiene a los profesionales capacitados para poder dar prevención acerca del procedimiento que hay que hacer en caso de que nos podamos exponer a una fragata portuguesa. Entonces nosotros estamos en que
si se trata, ¿cierto?, de una persona, en este caso de instituciones, ambas, ¿verdad?, con autoridad. Vamos entonces a la alternativa. Nos podemos dar cuenta que la alternativa correcta es la D, el respaldo de instituciones públicas. Porque si vamos a las anteriores, el uso de imágenes explicativas que no tiene mucho que ver con lo que hablamos de la credibilidad, ¿cierto? Claro. Lo mismo de la entrega de instrucciones precisas, tampoco tiene relación con lo que se nos pide acá de la credibilidad de las fuentes. Y la extensión breve de los textos tampoco, porque esa es una característica de la infografía, ¿cierto? Que hay una combinación entre texto e imagen, por tanto los textos obviamente van a ser menos extensos que otro texto expositivo, ¿cierto? Así que eso tampoco puede ser una alternativa correcta. Y la alternativa entonces la D. ¿Qué te parece el ejercicio? Me parece estupendo, me parece que las técnicas, las estrategias que se han podido dar el día de hoy son pertinentes, las recomendaciones que usted ha dado, profesora, son muy buenas. Esto de pasar de una pregunta y luego tener ciertas consideraciones nos va a permitir poder encontrar la respuesta correcta de mucho mejor manera, de manera mucho más certera. Lo que estamos tratando acá de poder, yo creo, enseñar es que junto con los contenidos, junto con las estrategias, también a veces hay un poquito de sentido común que nos puede ayudar a poder distinguir, sobre todo en casos de preguntas como esta, cuando nos habla de la credibilidad que hay detrás entonces de un folleto como este, que es la infografía de la fragata portuguesa. Perfecto, bueno, y con este ejercicio concluimos lo que teníamos preparado para hoy, ¿verdad?, en relación a la infografía. Muy importante siempre como consejo para enfrentarse a este tipo de texto es leer atentamente lo que se nos presenta, saber distinguir, relacionar la imagen que acompaña al texto. En este caso, la imagen cumple un rol mucho más importante que acompañar el texto, ¿cierto? Entonces, como consejo o como máxima, ¿cierto?, es leer comprensivamente lo que se nos presenta. Bien, pues así entonces finalizamos, terminamos. Querida profesora Victoria, le agradecemos por la clase del día de hoy respecto a la infografía, y con esto también saludamos a todos los profesores que trabajan en el preuniversitario junto a ti, a todos los estudiantes que también están junto con nosotros, a todos los estudiantes en general de cuarto medio, de Talca, de la región del Maule, y por supuesto a todas las personas que nos ven cada día lunes dentro de estas cápsulas que nosotros hacemos para preparar la PDT. Así entonces culminamos y terminamos la segunda temporada de lo que significó en el caso de lengua y literatura los textos no literarios. Esperamos vernos más adelante y por supuesto concentrándonos, todos los estudiantes de cuarto medio, concentrándonos, manteniendo alerta para trabajar y que nos vaya muy bien a fin de año en la prueba de transición a la universidad. Por ahora lo dejamos hasta acá, los saludamos, que estén muy bien, cuídense, nos vemos en otra ocasión. Chao. Chao, chao.